en Asia son muy machistas. Te emparejan así como de que ya, con esta persona. No es que esta persona te conviene. ¿Cómo sientes como los choques culturales en cuestión de pareja? Me gusta más la gente de aquí, o sea, como en cuanto a que hay más comunicación, o sea, como más bien no son tan secos, no son tan... Es que siento que Asia es un continente, o sea, sobre todo Corea, Japón y China, de bajo contexto. No sé cómo explicar eso. De bajo contexto. ¿Contexto de que se platica de menos cosas? O sea, no son directos. O sea, como que no son directos y aquí es así de que, sí, muy directo, así de, oye, ¿sabes qué? Me gustas. Y así. Ok. O sea, en eso sí, aquí son más directos. Sí, o sea, es mucho más directo. Okay. Pero sí, estoy también verdad, diciendo lo del bajo contexto, es que es como en general. Y ahorita hablando como de parejas y de relaciones, también es lo mismo. Es como muy bajo contexto, como que no, o sea, como que siento que no hay tanta comunicación y como que es mucho más seco y frío. Y pues yo estoy acostumbrado a que tiene que ser como mucho esa como, o sea, sobre todo la comunicación en una pareja, siempre. Y allá como que no, o sea, nunca hay contexto de nada, casi es como de que te emparejan así como de que ya, con esta persona. Ok, te casan. No tanto te casan, sino como de, no es que esta persona te conviene y esta no, esta sí, esta no, sabes, como que es muy, muy así en Asia. Y también es algo que también es como interesante. Ese machismo también es muy algo que yo no lo tengo. O sea, sabes, como que y en Asia son muy machistas, como ¿Sí? en ese sentido. Ok. Sí, pero he escuchado eso también. Hemos tenido aquí gente de ¿quién fue? Creo que fue el coreano que lo comentó de que... ¿Qué es el país donde no dejaron a entrar a Luisito Comunica a los... Corea. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué? Y me explicó todo el trasfondo de ahí, pues, ¿no? De que sí, es un poco como tú lo describes, como muy, muy ordenado, como que ya hay una cierta... Incluso me contó que cuando llegas a una cierta edad, o sea, a Luisito Comunica no lo dejaron entrar, creo que una vez por pasaporte, y ¿no? por cómo se veía. Y como se veía. Y también hay otros donde te piden, creo que la identificación y es solo hasta una cierta edad. Yo ya estaría fuera de esta, o sea, bastante tiempo. Ok. Sí. Pero... Y tiene que ver con, no sé, como que tienen ideas ahí del mercado, del amor, ¿no? De encontrar pareja, de que, ok, en esa etapa es para esas personas y es justamente este club o este antro es para esto, para que se conozcan. Y no queremos unos, no sé, chavos rucos. como los sugars. Sí. Ok. Así más o menos fue. Ok. Pero está interesante porque yo siento como justamente en Alemania no súper, bueno, por lo menos en los que yo conocí, no súper vale. Sí, pero normalmente la mayoría de los asiáticos que viven en Europa o en América o en Latinoamérica, o sea, como yo, tenemos la mentalidad muy diferente. Pero, sobre todo como nuestros papás y gente más cerrada, ellos sí son muy de... O sea, a veces sí ven como raro. Es que también depende de cada caso. O sea, como que sí ven raro. eh, o sea, como que ellos nada más quieren estar como entre puros asiáticos. O sea, ¿sabes? Como de que juntarse entre asiáticos. Ya. No sé cómo se lo... Bueno, yo lo veo muy como de... Eso está muy retrógrado para mí. O sea, como muy anticuado. O sea, yo no siento que tengo esa mentalidad. Claro. O sea, en mi vida. Sí. Y ni siquiera mis hermanos. O sea, como que poco a poco mis papás ya están como que abriéndose más a esa mentalidad con nosotros. Ajá. Pero como que se les vuelve a cerrar cuando están con los chinos. Claro. Sí, Es ¿sabes? normal porque Como también, que... también preguntan, ¿sabes? Oye,
Pues sí, como el chisme entre ellos mismos, ¿no? Luego hacen, porque, por ejemplo, para mi mamá lo que fue un gran choque, que hubo como de que el chisme en mi pueblo, güey, que a mí se me botó la canica, que yo me volví loco, güey, y renuncié al trabajo. Y como, para ellos fue como de, güey, o sea, como no mames, ¿cómo renuncia a su trabajo ahí en esa empresa que tiene cierto prestigio? Y ahora, ¿qué? Como youtuber, ¿sabes? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí. Y eso se aplica también mucho a, pues tú puedes tener un pequeño pueblo siendo en una ciudad, ¿no? Si te juntas con un cierto círculo de personas. Qué chistoso, ¿no? Como que también, en cosas como en Alemania que tienen como esos pensamientos, parecidos o similares. En los pueblos. Sí, sobre todo en los pueblos como chiquitos. O sea, por ejemplo, aquí, en Ciudad de México, todo mundo lo veo mucho más liberal, como que, o sea, les vale, ¿sabes? Como de que tú sé feliz, o sea, lo que quieras hacer y punto. Yo siento que es más difícil cuando estaba más, o sea, si ya estaba más grande, bueno, más bien, si fuera alguien más grande y saber que tengo como tantas libertades, me costaría como raro, como adaptarme. Sí. No sé, cómo. Igual uno se vuelve loco, imagínate. O sea, que creciste todo el tiempo con esto, ¿no? Y de repente, como de adulto, ya tienes como un chingo de opciones y vives como una segunda adolescencia. Vida. Sí. Sí, como, una segunda adolescencia. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? En TikTok es ta.wang y en Instagram es wangta. Órale, de todos modos, abajo en la descripción siempre ponen encontrar las redes. Muchas gracias por platicar, echar chisme conmigo. No, muchas gracias por invitarme a mi primer podcast. Órale. Que hago en la vida. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, o sea, muy bien, muy cómodo. Y también soy una persona que le gusta estar, hable y hable y hable, como viste. No se nota. Sí. No, pues como de que me gusta estar como hablando y me sentí bastante cómodo, ¿sabes? Como que la primera vez que digo, pues, ¿por qué no? O sea, es como de que ir, hacerlo y a ver qué tal. Chido. Sí. Pues mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. ¿Cómo se dice adiós en mandarín? Zaijian. Zaiche. Zaijian. Ok. Chao, tschüss, agur, Zaijian. Zaiche. Zaijian. O bye bye. Bye bye. Bye bye.